Doctores, veamos ahora infección por VIH, ¿correcto? La infección por VIH, recuerden, doctores, que el diagnóstico lo vamos a hacer con dos pruebas rápidas, ¿no es cierto? Recuerden que estas pruebas rápidas ya tienen el antígeno P24, ya estas pruebas rápidas, ¿no es cierto? Entonces, directamente como si estuviéramos detectando el virus, ¿no? Ya tenemos las ELISAs de cuarta generación que se están utilizando actualmente, ¿no? Muy bien, entonces, doctores, estamos ante un paciente que tiene VIH, ¿correcto? Ahora veamos las complicaciones que te puede dar este VIH. ¿Qué vamos a observar, doctores? Los TCD4, ¿no es cierto? Ojo con esto por si acaso, antes de todo. ¿Qué te dice la última norma, doctores, del VIH? Que todo paciente diagnosticado con VIH debe recibir tratamiento sin importar el TCD4. O sea, ya no tienes que esperar que tu TCD4 sea menos de 200, menos de 500, nada. Basta que tú tengas VIH positivo, tienes que iniciar su tratamiento. Y el tratamiento, doctores, del VIH viene a ser tenofovir, lamivudina y dolutegravir. ¿Cuál es mnemotecnia? Te la doy, ¿ok? Ahí está, te la doy. Tenofovir, lamivudina y dolutegravir, que viene en una sola pastilla, ¿no? Entonces, doctores, cuando nosotros tenemos los linfocitos TCD4, por ejemplo, menos de 500, ¿qué infecciones vamos a tener? ¿No? Por ejemplo, la Candida albicans. ¿Pero qué te produce esta Candida albicans, doctores, cuando tenemos menos de 500 aún? Candidiasis oral, es decir, una placa blanca que se puede raspar, ¿ok? Por el otro lado tenemos un virus Epstein-Barr, doctores, que te produce una leucoplasia oral vellosa, pero a diferencia de este es una placa blanca no raspable en la parte lateral. Y por el otro lado tenemos el virus herpes humano número 8 que te produce el sarcoma de Kaposi, ¿cierto? Que te da una biopsia con inflamación linfocítica. Bien. Cuando tenemos, doctores, TCD4 menos de 200 es donde empiezan a aparecer mayor cantidad de infecciones oportunistas. Por ejemplo, el histoplasma. ¿Con qué cursa el paciente, doctores? Con fiebre, baja de peso, fatiga, tos, disnea, náuseas, vómitos, diarrea, ¿ok? Y vamos a encontrar células de levadura ovaladas dentro de los macrófagos, ¿ok? En la anatomopatología. Muy bien, ese viene a ser, doctores, en el histoplasma. Pero un dato importante que debe recordar, doctores, es este de acá, una infección a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, que se va a producir con linfocitos TCD4 menos de 200, que es el Pneumocystis jirovecii. ¿Cuál es su marcador clínico, doctores, del Pneumocystis jirovecii? Disnea, ¿correcto? Ese viene a ser su marcador clínico. Te produce un síndrome de distrés respiratorio agudo y te va a dar disnea. Lactato deshidrogenasa, doctores, aumentado, característica de laboratorio. Y en la radiografía lo que tú vas a encontrar son opacidades en vidrio esmerilado, ¿ok? Su tratamiento, ¿con qué viene a ser, doctores? Con cotrimoxazol. Y hay un dato que debe recordar acá, doctores, que todo paciente que tiene TCD4 tienes que darle profilaxis con cotrimoxazol. ¿A qué, por ejemplo? Al Pneumocystis jirovecii, por ejemplo. ¿A qué más? A las coccidias. Diarrea por coccidias, por ejemplo, tienes que dar profilaxis contra eso. Tienes que dar profilaxis contra también toxoplasmosis. ¿Y con qué lo vas a dar, doctores? Con cotrimoxazol. ¿Ok? Bien. Recuerda, doctores, que hay una infección que te produce ante cualquier valor de TCD4. Es decir, no importa el valor de TCD4 que tenga, independientemente del valor de TCD4. Hablamos, doctores, de la tuberculosis. La tuberculosis, doctores, te produce infección con cualquier valor de TCD4. Recuerda que también puedes dar, doctores, profilaxis contra TBC, es decir, prevención. ¿Con qué puedes dar, doctores? Con isoniazida. La isoniazida, 6 meses. También puedes dar con rifampicina por 4 meses. Y si es que lo sumas ambos, isoniazida más rifampicina, por 3 meses. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a cualquier valor de TCD4... Cualquier valor de TCD4 te va a dar una infección de TBC, sin importar el valor que sea, ¿ok? Si es que nosotros tenemos, doctores, TCD4 menos de 100, hay otras enfermedades, ¿no es cierto? Y acá, para términos de que recuerdes mejor, te lo he agrupado los que empiezan con C y los que no empiezan con C, ¿ok? En conclusión, todas estas se producen en TCD4 menos de 100. ¿Quiénes son, por ejemplo, 100 con C? ¿Ok? El citomegalovirus. ¿Cuál es la característica clínica del citomegalovirus, doctores? La corioretinitis, colitis, esofagitis, encefalitis. En el fondo de ojo lo que nosotros vamos a encontrar, doctores, son las manchas algodonosas, ¿ok?
cuerpos de inclusión en la biopsia, ¿no es cierto?, de inclusión intracelular que se denominan ojos de búho. ¿Ok? Entonces el marcador clínico te dice paciente con VIH, ¿no es cierto?, y que viene con corioretinitis, tú tienes que pensar en un citomegalovirus. Si te dicen paciente con VIH y el paciente viene con cefalea, el paciente, doctores, viene con papiledema, el paciente viene con náuseas, con vómitos explosivos, tú tienes que pensar en una hipertensión endocraniana, ¿no es cierto?, que está produciéndote por un patógeno oportunista como el criptococo, ¿no es cierto? La criptococosis, doctores, ¿ok? La criptococosis. ¿Cómo hace su diagnóstico? Con una tinción en tinta china, ¿no es cierto? Vas a encontrar una levadura encapsulada. ¿Cuál viene a ser el manejo de la criptococosis, doctores? Que quiero que recuerdes que puede ser motivo de pregunta de examen. Anfotericin B, ¿no es cierto?, más fluconazol, más flucitocina. Ese viene a ser el manejo de la criptococosis. Otro, por ejemplo, la que te produce diarrea crónica, es decir, paciente que tiene VIH y que viene con diarrea crónica mayor a 4 semanas, ¿en qué sospecha, doctores? En las coccidias, ¿ok? En las coccidias, en el Cryptosporidium sp. Y fíjate que acá también volvemos a encontrar a la Cándida albicans, pero a este nivel de linfocitos TCD4 te produce esofagitis, doctores, y este es un marcador de SIDA, ¿ok? Una cándida que afecta el esófago, candidiasis esofágica, ¿ok? Es una enfermedad definitoria de SIDA. Y las otras, doctores, que vamos a tener, por ejemplo, el toxoplasmosis, que también se presenta en menos de 100. Paciente que viene con VIH y te dice que tiene convulsiones que son focales, doctores, tienes que pensar en toxoplasma. Y si tú le pides una tomografía, vas a encontrar células en anillo, ¿ok? Las llamadas células en anillo. ¿Cuál viene a ser su manejo, doctores? Pirimitamida más sulfadiazida, que ya ha sido pregunta de examen. Por el otro lado tenemos el Aspergillus fumigatus, que te va a producir hemoptisis, dolor pleurítico, y en la radiografía tú puedes encontrar cavitación o infiltración. Cuando tú tienes ya linfocitos TCD4 menos de 50, acuérdate 50 romanos L, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener la leucoencefalopatía multifocal progresiva y el linfoma primario cerebral, ¿ok? Es decir, si es que tú tienes un paciente con VIH que primero viene con alteraciones visuales y luego te produce demencia y en la radiografía tú encuentras áreas de desmielinización sin realce, es decir, la imagen en dedo de guante, estamos hablando, doctores, de una leucoencefalopatía multifocal progresiva que es producido por el virus JC, por el virus JAK, ¿ok? Por el otro lado, doctores, se están preguntando de repente de un paciente que tiene VIH y que viene con convulsiones que no responde al manejo de toxo, porque ya te dije que lo primero que tú debes pensar en un paciente con VIH que viene con convulsiones focales es toxoplasma. Pero si es que has dado manejo para el toxoplasma y no te responde al tratamiento, tú tienes que pensar en un linfoma cerebral primario, ¿ok? Cuya TAC también vamos a encontrar en anillo, imagen en anillo. Bien, y menos de 50 también vamos a encontrar el Mycobacterium avium, ¿no? Con clínica inespecífica, ¿ok?